Noches, compañeros, les estoy hablando. Em, Antes que nada, quería disculparme porque el día jueves no estuve con ustedes, pero realmente tengo unos problemitas de salud. Entonces yo espero verlos ya la próxima semana en forma presencial. En segundo lugar, pues miren, son las 7:10 y cada profesor tiene su periodo, ¿verdad? Entonces hay que respetar. En segundo lugar, quiero comentarles que ya les había contado que los documentos de estudio siempre se van a subir a la plataforma Classroom, porque la plataforma Classroom y Meet son las plataformas oficiales para poder impartir la clase. Dígame, María José. María José Torres levantó la mano. Disculpe, licenciada, se me marcó, disculpe. Ah, bueno. Entonces, continuando, ahí en Classroom ya tienen su programa de estudios y tienen las primeras guías conceptuales, inclusive la de hoy con el tema de capacidad e incapacidad. Las guías conceptuales, como les dije en su oportunidad, pues son una guía, no son texto, entiendan. Porque después dicen, ay, solo de unos cuadritos y eso hay que estudiar y es lo mismo que la ley. Es mi agenda a desarrollar durante la sesión que tengamos de clase, ya sea en forma virtual o en forma presencial. Entonces aprendan y entiendan qué es cada documento. No es un libro de texto. La guía conceptual, como su nombre lo dice, es una guía, una orientación, y a mí me sirve para dar la clase y por eso se las envío a su Classroom para que ustedes vean de qué vamos a tratar la reunión que tengamos. Si a ustedes les gusta para estudiar, bueno, y si no les gusta también, ¿verdad? No hay ningún problema. Ustedes lo que tienen que hacer es estudiar todos los puntos tal y como están en el programa. Eso es, y por eso es que se les explica el programa desde el inicio de las clases y se les indica también el tipo de bibliografía para que ustedes puedan irse auxiliando, así como los instrumentos legales que debemos de tener para la realización de la misma. Buenas noches, Eduardo. Eh, Les quería pedir, por favor, si dos o más compañeros, los que quieran colaborar conmigo, porque voy a hacer un chat de coordinadores, de tal manera que ustedes sean el enlace con mi persona para que yo les pueda proporcionar alguna información de emergencia. No les digo participar en un chat general de la clase, porque por medio del chat ya solicitan hasta el examen extemporáneo, las respuestas y todo. Ahora ya estamos en forma híbrida, ustedes deben de acudir y hacer las solicitudes de conformar con el reglamento. Ya les repito, muchos ya querían que en el chat se hicieran los exámenes extemporáneos, las solicitudes y no, no, no. Entonces existen los medios legales respectivos y el chat sirve para información inmediata. Eso miro yo, que ustedes, los jóvenes, utilizan más el chat para eso. Entonces, como les digo, por favor, me escriben a mi chat quienes deseen ser colaboradores, en forma voluntaria, y ustedes, como repito, serán las personas enlace con la sección. Les voy a dar mi número para que al finalizar la clase ustedes me puedan escribir. Mi número es 58 26 52 32. Entonces me escriben y me proporcionan su número y su nombre y su sección para que yo los agregue al chat. Buenas noches. Empezamos con el tema capacidad e incapacidad civil. Por favor, doctor. Gracias. Gracias, licenciada. Buenas noches a todos los compañeros. Teníamos pendientes el día anterior de la clase presencial únicamente lo que eran dos figuras, leer el artículo 2 y el artículo 3, cuando estábamos desarrollando lo de los derechos
desde cuándo se iniciaba la personalidad y cuándo terminaba. Alguien que lea el artículo 2. Tienes fila ahí, está Jenny, está Noemí. Cualquiera, Jenny, por favor. Buenas noches, licenciados. Buenas noches. El artículo 2, partos dobles. Si Partos dobles ahí pueden agregar, poner arribita connacencia, CONN, connacencia. Eso quiere decir partos dobles. Léame. Si dos o más nacen de un mismo parto, se consideran iguales se considerarán iguales en los derechos civiles que dependen de la edad. O sea que no quiere decir que si aunque nazca de todos nace primero uno, a los 5 minutos nace el otro, a los 3 minutos el tercero o cuarto, y no como nacen más de 2 o más, entonces se considerarán iguales en los derechos civiles que dependen de la edad. O sea, no puede decir yo soy el que salió primero, entonces eso no se puede. Y el artículo 3, que es la comoriencia, alguien que lea Diego Portillo, porfa. Buenas noches, Buenas noches. Comoriencia. Si 2 o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. No se puede alegar transmisión entre uno y otro. Por ejemplo, todos los que fallecieron en la catástrofe del volcán de fuego, los del Mitch o las Torres Gemelas, y todo ello es entonces no puede alegarse. Se supone que se presume que todos murieron al mismo tiempo, y eso es comoriencia. Y en los partos los que nacen es connacencia, nacencia de nacimiento. Entonces ahora vamos a ver vamos a ver nuestra clase. Hoy nos toca, ya vimos lo que es la persona y la personalidad. Entonces hoy vamos a ver la capacidad. Decíamos que la personalidad dentro de lo que es el derecho civil, una imagen donde nos da lo que es la definición clara de derecho civil. Es ese conjunto de normas o preceptos que regulan las relaciones de asistencia, de autoridad y de obediencia dentro de los miembros de una familia y entre los miembros de una sociedad para las relaciones, el interés de los particulares, o sea, la protección de sus intereses particulares. Entonces sabíamos que como sujeto de derecho por antonomasia es la persona, pues decíamos que persona es todo ente capaz de tener facultades y deberes, o sea, que es capaz de tener derechos y obligaciones. Luego, se necesita esa investidura jurídica que la otorga el Estado para ser persona, para ver desde en qué momento se inicia la personalidad, o sea, desde en qué momento se es persona. Y eso lo establecimos
en esa investidura jurídica, o sea, que da la aptitud para ser sujetos de derechos y obligaciones a través de las teorías de la personalidad, como era la concepción, el nacimiento, la deviabilidad y la ecléctica. Por lo tanto, la personalidad es la investidura jurídica que confiere aptitud, la aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas, ya sea con derechos y obligaciones. ¿Por qué esto? Bueno, por favor, espero que no se estén riendo de mí. Si sabemos la investidura jurídica que confiere aptitud, ahora vamos a ver la figura de la capacidad, que capacidad es aptitud, pero no es lo mismo que personalidad. La personalidad, a través de lo que es el sujeto de derecho, que es la persona, a él se le van a adjudicar facultades y deberes, o sean derechos y obligaciones, tal como vimos en la imagen, permitiéndole su desarrollo e interacción social. Como ser jurídico, él va a tener un valor, va a importar y va a trascender en el derecho. El ordenamiento jurídico lo va a dotar de ciertos atributos, tal y como ya habíamos hablado, los atributos de la persona, y que estos van a ser inherentes a su existencia. Estos atributos representan las cualidades o propiedades de sí, por medio de los cuales vamos a individualizar a la persona y hacer que forme parte de la relación de derecho. Con estas relaciones de derecho y a través de ellas, pues se va a proyectar su desarrollo en la vida jurídico-social. Por lo tanto, al conceptualizar lo que es capacidad, decimos que la capacidad es un concepto medular del derecho. Este va a ser un atributo. Este atributo va a permitir que la persona adquiera y ejercite derechos. La personalidad da la aptitud, pero aquí en la capacidad va a ser ese atributo que va a permitir que él pueda adquirir y ejercitar esos derechos. En su acepción amplia va a indicar que aptitud es que soy capaz en la medida que yo puedo realizar algo. Entonces, esto va a servir para poder tener y practicar derechos y facultades, que es el permiso que el derecho otorga al sujeto para que pueda ser titular de atributos y prerrogativas. Por lo tanto, debemos de llegar a definir qué es capacidad. La capacidad va a suponer la posición estática del sujeto. Es decir, la aptitud, leíamos en el diccionario, si se recuerdan, en clase, que la capacidad es aptitud. Y esta aptitud es para ser titular de derechos y obligaciones. Al ser titulares de él propiamente, es un acto subjetivo. La abstracta posibilidad de recibir los efectos del orden jurídico, y así lo establece Castanto Beñas en la definición que da de la capacidad. O sea, ese atributo derivado de la personalidad no es lo mismo, pero es el atributo derivado de la personalidad en virtud del cual pueden ejercerse derechos y cumplirse obligaciones, y esto lo tiene establecido el doctor Juan Francisco Flores Juárez en su libro de Derecho Civil. O sea, es el atributo por el cual pueden ejercerse derechos y cumplirse
con las obligaciones. Varias y múltiples definiciones se pueden dar, pero hay un denominador común en la que es la aptitud y que tiene el hombre para ser sujeto en las relaciones de derecho. Este va a tener, por lo tanto, la aptitud de una persona para ser titular de esas relaciones jurídicas, o sea, la aptitud para ser sujeto de derechos y deberes, o sea, derechos y obligaciones. Por lo tanto, es importante recalcar que la capacidad es esa aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. La capacidad, pues, es sinónimo de habilidad, de competencia, de la aptitud, o sea, esa capacidad en sí, de idoneidad, de inteligencia y de suficiencia. Estamos hablando de cosas subjetivas del sujeto del derecho. En el ámbito jurídico, en la época antigua, se le denominaba a esta capacidad, a este sinónimo de habilidad, se le había denominado personalidad, pero ya vimos que no es lo mismo. Personalidad y capacidad son conceptos afines, porque la personalidad da el atributo para ser sujeto de derechos y obligaciones. O sea que la personalidad importa una noción más amplia que la capacidad. La capacidad se puede medir. La personalidad es amplia, se inicia desde la concepción y termina con la muerte. Esta no puede graduarse en la personalidad. En cambio, la capacidad, como vamos a ver, sí podemos medirla. La capacidad es la medida de la personalidad. O sea, es el conjunto de poderes conferidos al hombre para que pueda figurar en las relaciones jurídicas. La capacidad va a ser ese elemento de ese concepto que confiere el límite de la personalidad. Por lo tanto, para entenderlo mejor, pues la capacidad va a ser una cualidad. Es esa aptitud o atributo que permite tener un estatus jurídico. O sea que a través de él le va a dar un estatus jurídico a la persona. Corresponde al hombre, al ser humano jurídicamente apreciado como sujeto que es. Estos preceptos legales relativos a la capacidad son de orden público, por lo tanto no se pueden renunciar a ellos y no puede pactarse en contra de ellos. Estos, por lo tanto, se sustentan en criterios de igualdad. Tanto para varón y mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio. Por lo tanto, al decir que tienen capacidad de goce y ejercicio, estamos viendo que hay clases de capacidad y estas son las dos capacidades que vamos a ver de clases de capacidad que hay. Ni uno más ni otro menos. Va a existir una equiparidad en el estatus y en las relaciones jurídicas. Esta capacidad, o sea, esta aptitud es única. Es igual para todos, pero por lo tanto es irreductible e indivisible. No se puede partir. Hay factores que sí pueden atenuar o disminuir a esta capacidad. Y estos factores son los denominados las circunstancias que van a modificar en sí la capacidad. Entonces, al momento no hemos establecido en nuestro código, no hay una definición clara de lo que es capacidad. Sin embargo, al
al entender esas causas modificativas de la aptitud o de capacidad, van a ver de índole natural y de índole social. En la de índole natural, pues está el sexo, la enfermedad, el parentesco y la edad, y en lo social o jurídico, la nacionalidad y el domicilio. Para entender bien estas causas modificativas es cómo se modifica esa aptitud que tiene cada persona de ser titular de derechos y obligaciones. Por ejemplo, esas causas modificativas, tenemos, por ejemplo, el sexo. Entonces, para hacer esa distinción y esa modificación de la capacidad entre el sexo masculino y femenino, leamos el artículo 217 primero. ¿Alguien que me ayude? ¿Qué artículo dijo, Lee? 217. ¿Puedo leer, licenciado? Sí, por favor. Artículo 217, reconocimiento por el menor de edad. El varón menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento de los que ejerzan sobre él la patria potestad, o de la persona bajo cuya tutela se encuentre, o, a la falta de esta, sin la autorización judicial. O sea, ¿qué es lo que establece aquí? Es que el varón menor de edad sí puede reconocer a un hijo, pero tendría que tener el consentimiento de los que ejerzan la patria potestad. ¿Quiénes ejercen la patria potestad? Los padres. Los padres. O de la persona bajo cuya tutela se encuentren. O sea que si no hay padres, tendría que ser un tutor. O a falta de esta, sin la autorización judicial. Ahora, artículo 218. La mujer mayor de 14 años sí tiene la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos sin necesidad de obtener el consentimiento a que se refiere el artículo anterior. O sea que la mujer mayor de 14 años sí tiene la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos sin necesidad de ese consentimiento que necesita el varón. O sea, esa causa modificativa de la capacidad a través del sexo es la primera. Dos, por ejemplo, la enfermedad. La enfermedad también afecta todas esas afectaciones psicológicas o cuando hay, por ejemplo, problemas a nivel de salud física o mental. Y entonces también se modifica la capacidad, ya que con una afectación psicológica, pues la persona no puede ejercitar por sí sus derechos y sus obligaciones. En el parentesco, igualmente. Por ejemplo, leamos el artículo 81. ¿Puedo leerlo, licenciado? Sí, por favor. Artículo 81. Aptitud para contraer matrimonio. Se establece los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio. Para contraer matrimonio. O sea, que no se puede contraer matrimonio menor de 18 años. Pero leamos el artículo 88 y el numeral primero nada más, por favor. Artículo 88. Casos de insubsistencia. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio
inciso 1, los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medios hermanos. Los hermanos, o sea que no pueden. Ahí hay una modificación de la capacidad porque los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos no pueden contraer matrimonio. Igualmente en el segundo dice los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad, y la afinidad es entre cónyuges. Y en la tercera, pues las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente mientras no se haya disuelto esa unión. Lo importante aquí es que el parentesco sí modifica la capacidad. La edad, pues igualmente, leamos el artículo 8 en el... Leamos todo el artículo, por favor. Capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. O sea, que cuando ahí establece capacidad, que no define capacidad, pero está estableciendo que hay varias clases, hay dos clases de capacidad, y una de ellas, que es la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles, se adquiere por la mayoría de edad. Siga. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Ahí pongan todos capacidad relativa de los menores en el último párrafo, y vamos a explicar perfectamente esa capacidad relativa de los menores. Esa capacidad es la capacidad que tienen los menores de edad para realizar algunos actos expresamente establecidos en ley, pero eso lo vamos a ver más adelante. O sea que la edad también es una causa modificativa. La edad, el parentesco, la enfermedad, el sexo. La nacionalidad, el sufragio, por ejemplo, o con los extranjeros no pueden emitir el sufragio, y tampoco pueden adquirir inmuebles por usucapión, o sea, a través del tiempo. Y el domicilio, que es la separación del domicilio, produce la ausencia y la muerte presunta. Ya en el artículo, en la clase anterior, en la presencial, leímos el artículo 63, en donde establecíamos la ausencia y la muerte presunta, y entonces también el domicilio es una causa modificativa de la capacidad. Por lo tanto, ante ello y lo que hemos leído al momento del Código Civil, vemos que la noción de capacidad contiene en sí misma una dualidad que intrínsecamente va a comprender dos aspectos que sí es importante diferenciar. Al principio es que es una aptitud de ser titular de derechos, y esa es una capacidad de goce, de gozarla, y la otra es la posibilidad de realizar tales derechos por sí mismo, o sea, una capacidad de ejercicio. En esta línea que estamos explicando, entonces, tenemos dos clases de capacidad. Una capacidad de goce, tengo porque soy un ser, y una capacidad de ejercicio que realizo y la hago valer por mí mismo. Por lo tanto, ante lo que ya habíamos leído, la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere con la mayoría de edad. O sea, la capacidad de goce
se adquiere por el simple hecho de ser persona. Esa todos tenemos, todos gozamos de esa capacidad, pero la capacidad de ejercicio la obtenemos con la mayoría de edad, al haber cumplido 18 años, tal y como se establece en el artículo 8. Entonces, la capacidad de goce, la primera que estamos estableciendo, también es conocida como la capacidad adquisitiva, la que se adquiere, a la cual yo tengo derecho, o sea, de derecho. Tengo derecho a ella por el simple hecho de ser una persona, de ser un humano. La capacidad de goce se relaciona con esa subjetividad, o sea, con la calidad de sujeto de derecho. ¿Y cuál es el sujeto de derecho? La persona. O sea, es esa capacidad de sentir. Esta es inalterable y pasiva y es en tanto ser que soy. Soy un ser y tengo derecho a ese tipo de capacidad, a esa capacidad de goce. Esta implica una titularidad y se es titular de derechos por el simple hecho de ser un humano. O sea, yo tengo capacidad de goce por el simple hecho de ser un ser humano. Todos tenemos capacidad de goce. El plenamente capaz no tiene que recurrir a otra persona para acceder a sus derechos. Lo tiene per se. O sea que todos tenemos esa capacidad de goce. Por lo tanto, podemos decir que la capacidad de goce consiste en la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones y de la cual están dotados todos los hombres. Es parejo. O sea, la aptitud de un sujeto para ser titular de derechos y deberes. ¿Qué características podemos tomar de ellos? Que existe per se por el simple hecho de ser un humano. Es una condición propia y natural y esta permite la tenencia de derechos. No se puede hablar de una incapacidad de goce porque todos tenemos una capacidad de goce por el simple hecho de ser persona. No hay alguien que es incapaz de tener ese goce. Todos tenemos. Y esta está basada en un principio de igualdad. Es igual para todos y no acepta gradualidades. Se va a adquirir con la concepción y termina con la muerte y acompaña al sujeto durante todo el arco de su existencia. Esa es la capacidad de goce. Sin embargo, la capacidad de ejercicio, esta es la capacidad que se adquiere con la mayoría de edad. O sea que hasta con la mayoría de edad puedo por sí ejercitar esos derechos sin necesidad de que haya otra persona que los ejerza por mí. Es la capacidad de obligarse. Implica aptitud del sujeto de derecho quien está facultado para llevar a la práctica los derechos de los cuales tiene la titularidad. Por lo tanto, él puede crear, regular, modificar o extinguir actos jurídicos, por ejemplo, con los contratos, por ejemplo. A esta capacidad, por lo tanto, también se le conoce como capacidad de obrar o de hecho. La capacidad de goce es de derecho y esta es de obrar o de hecho. O sea que se adquiere con la mayoría de edad. Ahora bien, la capacidad relativa, que es lo que habíamos leído en el último párrafo del artículo 8, es una capacidad limitada
dirigida y específica. Y es para casos especiales. La persona no adquiere capacidad de ejercicio plena. O sea que los menores no van a tener esa capacidad de ejercicio pleno y solo van a adquirir una capacidad para algunos casos. O sea, se refiere a que los menores que han cumplido 14 años en virtud de ser capaces para algunos actos, pero estos tienen que estar permitidos por la ley expresamente. Si no están permitidos por la ley expresamente, no podemos hablar de capacidad relativa de los menores de edad. Por ejemplo, ya leímos el artículo 217 y el 218 es esa capacidad relativa del varón menor de edad y de la mujer mayor de edad para el reconocimiento de los hijos. Los mayores, leamos ahora, 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida. Leamos el artículo 259 del Código Civil. Capacidad relativa de los menores. Y lo subraya, ¿va? Ahorita le... Y eso lo concatenan ver artículo 8. Igual el artículo 8, ver el artículo 259. Los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. No, o sea, ok. Igualmente, en el artículo, esto está regulado en el artículo 30 y en el artículo 150 del Código de Trabajo. Y en el artículo 101, literal L, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Leamos el artículo 303. ¿Alguien que lea? Derecho de los menores que han cumplido 16 años. A los menores que han cumplido la edad de 16 años debe asociarlos el tutor en la administración de los bienes para su información y conocimiento. Y si carecieren de tutor testamentario, tendrá derecho a proponer candidato entre sus parientes llamados a la tutela legítima, o a falta de estos, a persona de reconocida honorabilidad para que ejerza la tutela judicial. O sea que el tutor, cuando está administrando y el menor de edad que ya haya cumplido 16 años, el tutor tiene la obligación de informar y hacer desconocimiento de todo lo que se hace con la administración de los bienes, de sus bienes. Igualmente, en el 1619, la restitución en casos de enriquecimiento sin causa, cuando es un menor, y entonces establece que si el que recibe lo indebido fuere menor o incapaz, solamente restituirá lo que existe en su poder y lo consumido en su propio provecho, salvo el caso de mala fe imputable al menor, o de que lo haya recibido por medio de su representante legal, casos en los cuales se aplicarán las prescripciones relativas a las personas capaces. Entonces, esto es la capacidad relativa. Ok. Para poder hablar de incapacidad, el prefijo in denota no, ausencia. Por lo tanto, debemos de saber
a estas alturas que es ya capacidad. O sea, la incapacidad va a ser es causa de inexistencia de capacidad. Por ejemplo, los menores de edad no tienen cierto tipo no tienen capacidad de ejercicio. O se puede perder la capacidad en los mayores de edad, por lo tanto, están declarados incapaces. La capacidad de ejercicio puede sufrir limitaciones, restricciones en el actuar de los derechos. O sea que la incapacidad es un límite, privación o una restricción de poder hacer. Al definirla, podemos decir que es la incapacidad del sujeto de poder realizar algunos actos por sí mismo con total eficacia. O sea, la incapacidad va a ser ausencia de capacidad del sujeto. Hay un defecto o falta total de capacidad entendida como la carencia de aptitud, o sea, de capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, así como hay capacidad, clases de capacidad, una de goce o de derecho y capacidad de ejercicio o de hecho, también hay clases de incapacidad y la incapacidad puede ser absoluta o relativa. En la absoluta, la persona no puede participar en ninguna relación de derecho. Por ejemplo, esos enfermos mentales que por su insuficiencia no pueden actuar por sí mismos. En cambio, en la incapacidad relativa hay una falta de plenitud en la participación de las relaciones jurídicas. Aquí, pues, el que no puede llevar a efecto todos los actos jurídicos, que sí puede hacerlo un normal que está físicamente, pero habrán algunos que están limitados, pero pueden participar en algunos otros, como por ejemplo el ciego. Tiene una incapacidad, pero hay cosas que él sí puede hacer. La incapacidad relativa también se da en aquella surgida, por ejemplo, de la ingestión o consumo de algunos productos que van a privar temporalmente del discernimiento de la persona. Por ejemplo, el que consume el alcohol o estupefacientes y que en ese momento él está con una incapacidad porque no tiene sus condiciones mentales y volitivas en buenas condiciones, pero al restablecerse, entonces puede volver a realizar los actos como cualquier persona normal. Por lo tanto, ese término de incapacidad ha sufrido una serie de denominaciones, desde que es vulnerable, esa persona es dependiente, esa persona es diferente, es necesitada de protección, esa persona es discapaz, privado de capacidad, inhabilitado, incompetente o retardado o interdicto. En Roma esto también se le nombraban como los alieni iuris. Pero todos estos términos son muy peyorativos, distintivos y denigrantes o vejatorios. Por lo tanto, es mejor nombrarlos
como aquellas personas con capacidad limitada o sujetos con capacidad restringida. Hay que hacer la diferencia entre incapaz y persona con discapacidad, porque todo incapaz es una persona con discapacidad, pero mientras que no toda persona con discapacidad es incapaz. Es incapaz, pero no discapaz. Por ejemplo, el menor de edad, el inhabilitado. Y es discapaz, pero no incapaz. Por ejemplo, el ciego, mudo, sordo, mudo, que pueden tener ciertos actos que no lo hacen incapaz totalmente, pero son discapaces. La capacidad, por lo tanto, esta se presume, mientras que la incapacidad debe probarse. Entonces, leamos el artículo 9 del Código Civil. Incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Y subraya eso, estado de interdicción, punto. Siga. Las personas que por abuso de bebidas pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción. Las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Sí, mire, pues ahí, ojo, que hay que saber leer. Dice, los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden, asimismo, ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Entonces, todos estos mayores de edad que van a adolecer de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. O sea que la capacidad va a ser la regla y la incapacidad la excepción. Declarada incapaz una persona, deja de funcionar la presunción de capacidad, no teniendo valor la prueba de que el sujeto haya realizado un acto con los requisitos de conocimiento y voluntad. Por lo tanto, todos ellos, estas personas, pues, deben ser declarados en estado de interdicción. Este estado de interdicción es por la vía judicial y deben ser probadas a través de ella, y es el juez quien va a declarar el estado de interdicción. Esa declaratoria, perdón. Entonces, la interdicción no es más que la situación en que se encuentran las personas que han sido judicialmente declaradas incapaces para la realización por sí mismas de todos o algunos actos de la vida civil. Eso es la interdicción, la situación en que se van a encontrar las personas que han sido judicialmente declaradas incapaces. ¿Cómo se declara el estado de interdicción? Judicialmente. Y eso lo hace un juez. Entonces,
Leamos el segundo párrafo del artículo 9. La declaratoria de interdicción produce, desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme, incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos. Por los actos anteriores a tal... Pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare por la incapacidad. Si se probare que la incapacidad a las jóvenes notoriamente en la época en que se verificaron. Es que no es solo que me ayuden a leer, sino que traten de interpretar y de saber lo que están leyendo. Hagan sus pausas. Hay comas, hay puntos y seguidos. Y entonces todo ello hace que uno pueda realmente entender. Aquí estoy yo colocando realmente que es la interdicción. Entonces va a ser esa situación en que se van a encontrar las personas que han sido judicialmente declaradas incapaces para la realización por sí mismas de todos o algunos actos de la vida civil. Entonces, ¿quiénes deben ser declarados en estado de interdicción entonces? Según el artículo 9 que ya leímos, deben ser declarados en estado de interdicción los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento. Igualmente, las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Este tipo de personas son los que deben ser declarados en estado de interdicción. ¿Qué tipo de declaración es el estado de interdicción? Una declaración judicial. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme, porque es la declaración que da el juez. Incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificara. En el artículo 10, las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Por ejemplo, los que abusan de bebidas alcohólicas o de estupefacientes sufren de perturbaciones mentales transitorias, pero no se determina la incapacidad de obrar, pero todo lo que hagan en sus declaraciones de voluntad no, son nulas porque no se encuentran en sus condiciones mentales, físicas y volitivas en buenas condiciones. En el artículo 11, después de la muerte de un individuo, los actos realizados por él mismo no podrán impugnarse por incapacidad, sino cuando la interdicción ha sido pedida antes de su muerte o cuando la prueba de la incapacidad resulte del mismo acto que se impugna. O sea, la capacidad se presume, la incapacidad se prueba, se debe probar y por ello es que deben ser declarados en estado de interdicción. Leamos el artículo 12 de nuevo, por favor. Artículo 2. 12. Perdón. Artículo 12. La interdicción puede solicitarla
indistintamente el Ministerio Público, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir, y termina cuando cesa la causal que la motivó y así lo declare la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o del mismo declarado incapaz. Ok. O sea que la interdicción la pueden solicitar indistintamente varios. Ojo, aquí leyó usted el Ministerio Público. Ojo con esto y por favor poner atención. Según el decreto del Congreso de la República, número 25-97, establece que salvo en materia penal, procesal penal, penitenciaria y en lo que corresponde a la ley de amparo, de exhibición personal y de constitucionalidad, y en la propia ley orgánica del Ministerio Público, en toda norma legal y reglamentaria en que se mencione Ministerio Público, deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Esto según el artículo 1 del decreto número 2597 del Congreso de la República de Guatemala. Por favor, tenga presente esta salvedad en todo lo regulado en este código, en el código, en el procesal civil y mercantil, en toda la ley, salvo en materia penal, procesal penal y penitenciaria, y en lo que corresponde a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. ¿Tomaron nota de ello? Entonces, ¿quiénes pueden solicitar la declaración de interdicción? La Procuraduría General de la Nación, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir. Por ejemplo, un banco que es que tiene algo, o los acreedores que tengan alguna acción que deducir. La interdicción va a terminar cuando va a cesar la causal que realmente motivó la declaración de interdicción. Todo ello, con hablar de la incapacidad, va concatenado, por favor, con el artículo 14, en el cual establece que los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Eso ya lo habíamos leído en la clase presencial. Bueno, eso es todo. Gracias, doctor. ¿Alguna duda, compañeros? Todo claro, Lee. Sí, el artículo 25-97 tiene algún nombre o solo es el nombre de decreto. Decreto del Congreso de la República número 25-97. No tiene nombre, solo el decreto. Solo el decreto del Congreso de la República 2597. Sí, pero la ley no tiene nombre. Ajá. Y no. Finalmente tiene un nombre. ¿O? Ajá, generalmente. Pero como se trata de una norma. Bueno, gracias, licenciado. Buenas noches, yo sí tengo una duda. Buenas noches, licenciados, compañeros. Una pregunta, en lo relativo también podría entrar que un menor de edad pueda tener acceso a las licencias de conducir. Sí, es capacidad relativa para eso.
Es capacidad relativa para eso y el responsable siempre los responsables siempre van a ser quienes ejerzan la patria potestad sobre el menor o su tutor en caso no haya patria Así potestad. es, compañera. Así es. Buena pregunta. Muchas gracias. Y tengo otra pregunta. En el caso de la interdicción, leyendo los artículos, por ejemplo, pues se declara a alguien interdicto, pero pero también el artículo decía que pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente. Por ejemplo, una persona borracha tiene propiedades a su nombre y digamos en el 2023 se declara interdicto, pero él desde el 2019 empezaba a presentar, tal vez no es que ya fuera un borracho así grave, ¿verdad? Sino que ya empezaba a echarse sus tragos, pero empezó a vender propiedades. ¿Podríamos nosotros anular esas ventas desde el 2019 o no? Es que todo depende. No las puede probar, Malik. Uno fue en el 2019. Uno. Dos, tiene que ser algo que le imposibilite, o sea, genere esa incapacidad. Porque solo por echarse los tragos desde el 2015 no va a ser un requisito para ya declarar nulos todos los actos, ¿ya? Debe ser evidente el estado de incapacidad en que se encuentre. Y que lo pueda probar, ¿verdad? Que lo pueda probar, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciados. Bueno. Buenas noches, licenciados. Y en el caso de las depresiones posparto, por ejemplo, ahí que es un tema bien delicado, porque se ha dado mucho que muchas madres cometen homicidio de sus propios hijos durante este periodo. Ahí sí puede ser interdicto. Son transitorias. Son transitorias, ¿no? No, la depresión postparto no es permanente, es transitoria. Muchas gracias. Marlon ha levantado la mano. López Giró. A mí me contestaron, perdón. Perdón. Entonces, ¿quién más? Yo como miro aquí. Pero no, ya no hay más, ¿verdad? Bueno, entonces damos por finalizada la clase. Muchísimas gracias. Tengan una feliz noche. Por favor, no olviden ir a leer todo el articulado. De hecho, en esa guía está la regulación legal del tema y ustedes al finalizar la clase deben de abundar su lectura, especialmente con los artículos que se les indica ahí, porque son los que se refieren al tema en especial. Por favor, me escriben los que quieran colaborar para hacer los compañeros enlaces con la sección. Pasen feliz noche. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciado.